Entrevista. En esta ocasión tenemos a la princesita Miley. ¿Qué tal? ¿Cómo está, princesita? Tu saludo para Creagen. Hola, hola, muy buenas tardes. Acá estamos a un ratito acá. Saludos para Creagen. Miley, ¿qué tiempo ya estás en esto de la música? Cuéntanos. Estuve desde los 2 años ya. Desde los 2 años que empecé a cantar así con micrófono a escondidas porque era muy tímida. ¿Sí? Mira tú. Así empecé a cantar poco a poco y de ahí me fui normal creciendo hasta el público. Ahora canto. Qué bueno. Dime, Miley, ¿qué mensaje le das a los nuevos valores que están empezando así como tú? Pues que sigan sus sueños y sigan cantando, que no dejen los que les gusta, obviamente, que canten normal y sin temor a nada. Mira tú. Dime, Miley, a ver, que nos cante una canción a capelita, pues ¿qué canción podría ser? Una canción de Jacqueline Puente. Ahora, estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de su amor. Hizo sufrir mi corazón, son mentiras y falsedad. Mira tú, qué bien. Dime, Miley, ¿de qué parte del Perú es Miley? Cuéntanos. Yo soy de Lima, Perú, nací en Lima, acá. ¿Y tu padre de qué parte es? De Ancash. ¿Y has ido allá a visitar? No, nunca he ido, pero sí me gustaría ir a Ancash y conocer también Huánuco, donde también mi mamá nació. Mira tú. Dime, Miley, un número telefónico para que te llamen, pues. El 991-513-951. Mira tú. Un saludo para todos los Facebook que te van a ver. Un saludo para todos acá, Facebook, YouTube, de todas las redes sociales. Un saludo muy, muy, muy especial para Creagen Producciones. Dime, Miley, por ahí nos han dicho que tienes composiciones tuyas, ¿sí es cierto? Sí, es cierto, todavía no saco así en producción, pero yo pronto estaré cantándolas. A ver, cántame un pedacito, un cachito ese tema de tu composición, a ver. Yo tenía una mamá que me pegaba, yo decía, ¿por qué vivir así? Yo tenía una mamá que me pegaba, yo decía, ¿por qué vivir así? Mira tú, Miley, tienes una bonita voz. ¿Has estudiado música, algo de eso? Sí, algo así por ahí. Mira tú, dime ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Bueno, como Miley Velázquez Espinosa. Mira tú, en tu familia, ¿alguien cultiva la música aparte de ti? Mi papá y también es mi tía que todavía está recién empezando. Dime tú, tu papá es conocido, le dicen cachurazo. ¿Y por qué le dicen así? Cuéntanos. Porque mi mamá le puso los cuernos con el panadero, el motociclista. ¡Wow! Todos. No te creo, ¿sí? Sí. Mi papá dejaba un solcito y ya llenaba toda la refrigeradora. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, dale un saludo pues a todos tus amigos que te van a ver. Un saludo muy especial a todos mis amigos de las redes sociales, de todas las redes sociales. Un saludo muy especial. Aquí estamos con Creagen Producciones. Qué bueno, Miley. Bueno, un gusto de entrevistarte, pues tu despedida para Creagen, Miley. Bueno, muchas gracias y ya nos vamos. Ok, listo.